Como sabéis, estamos diciendo en los domingos anteriores y estamos enfatizando el tema de misiones para España, hacer discípulos. Pero este es un tema que no es un tema superficial, es un tema profundo, porque creemos en la necesidad de hacer discípulos. No solamente gente que crea en el Señor, sino gente que sea discípula y seguidora del Señor. En este tiempo estamos pensando en cómo proclamar la palabra de Dios en tantos lugares de esta tierra, de esta península, donde no hay obra evangélica. Tantos lugares donde no se predica la palabra del Señor o lugares pequeñitos, muy pequeñitos, donde es difícil que haya crecimiento, porque sabéis que la obra en España es bastante complicada de que crezca la palabra del Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares, vecinos y amigos y compañeros no han tenido la ocasión de oír del amor de Dios? ¿Cuánta gente de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, nunca ha escuchado del amor de Dios? Están perdidos, no conocen el amor de Dios. Yo suelo caminar por las mañanas y esta semana una persona venía por un camino y una persona me paró a mitad de mi caminar. Cuando yo voy caminando por las mañanas, yo no me quiero parar porque yo quiero hacer mi ritmo y quiero alcanzar mi meta cada día. Entonces me pongo la gorra, me pongo las gafas de sol, me camuflo para que nadie me vea. Pero esta mujer me empezó a pararme. Oye, un momento. Bueno, algo le pasa. ¿Qué sucede? Dice, bueno, a ver, para ir a tal sitio, ¿por dónde ir? Entonces le empecé a explicar, pero ¿y por qué no me acompaña? Dije, mira, no te puedo acompañar ahora mismo porque estoy haciendo esta carrera, pero te lo explico cómo es. Dice, pero ¿me voy a perder? Y esa pregunta me quedó en mi mente. ¿Me voy a perder? A veces nos perdemos en la vida. Nos perdemos. A veces no sabemos que nos hemos perdido y estamos perdidos. No sé si te ha ocurrido alguna vez en tu vida haberte perdido sin saber que te habías perdido. Estabas perdido. Y eso nos ocurre, pero hay mucha gente que está perdida, que le dices las instrucciones, le dices la guía, los caminos, las señales, todo, pero no sabe cómo encontrar la respuesta y no sabe cómo encontrar la solución a la pregunta que tiene. Y me voy a perder, fue la pregunta, y aquello tocó mi corazón. Pues hay mucha gente que no lo pregunta si se va a perder, pero hay gente que está perdida. Perdida totalmente. ¿Y qué significa perdida? Está desorientada, no tiene respuestas para su vida, no tiene soluciones a sus preguntas, no tiene soluciones a sus interrogantes de la vida. No lo tiene. Algunos se lo cuestionan y otros no se lo cuestionan. Dijo una vez un gran escritor ruso, León Tolstoy, dijo, el que quiera una vida fácil nació en una generación equivocada. El que quiere tener una vida fácil no es así. Cada generación tiene su problema, cada generación tiene sus angustias. Y esta generación que estamos viviendo, hermanos y amigos, vosotros y yo sabemos que es muy complicada. Vivimos tiempos muy complicados, complicados de solucionar, complicados de dar respuesta, incluso gente que es escéptica y gente que no quiere saber nada de Dios. Hay muchísima gente que no quiere saber nada de Dios y nada de religión, nada de ningún credo ni ninguna ideología. Gente que quiere vivir su vida y vivir su vida el hoy, aquí y ahora y nada más. Y estaba pensando cuando León Tolstoy dijo estas palabras, el que quiera una vida fácil nació en una generación equivocada, pues si hubiera nacido en esta Europa de ahora, en este tiempo de ahora, hubiera llegado a la conclusión de que había nacido en un periodo de la historia equivocado. Y las cosas van cambiando rápidamente, pero no van cambiando rápidamente para bien, van cambiando rápidamente para mal. Porque nos damos cuenta de que los conceptos éticos y morales de la vida van cada día empeorando. Cada día, cuando tú pones la televisión, ves montones de denuncias que se hacen de cosas que pasan en el país. ¿Y esto qué significa? Que antes no pasaba, pues tal vez pasaba, pero antes se escondía. Pero ahora sale a la luz. Ahora salen las noticias, ahora sabemos lo que pasa en el mundo, lo que pasa a nuestro alrededor, lo conocemos. Y gloria a Dios que podemos enterarnos porque es una realidad. Pero lo que es real es que el mundo que estamos viviendo es un mundo tremendamente complicado. Más que nunca necesitamos imperiosamente hablar, hacer discípulos, compartir el Evangelio del Señor a la gente que está a nuestro alrededor. Además, es muy importante que nosotros mismos, tú y yo, tomemos decisiones.
Tomemos decisiones. Y a veces cuando estoy hablando de tomar decisiones puedes pensar, bueno, la decisión la tiene que tomar aquel que todavía no ha aceptado a Jesús. No, no es así. Tú y yo tomamos decisiones cada día. Tú y yo tomamos decisiones en cada momento. Y cuando tomamos decisiones, a veces tomamos decisiones equivocadas totalmente. Jesús es el modelo perfecto para enseñarnos a hacer discípulos, el modelo perfecto para enseñarnos a caminar bajo su autoridad, el modelo perfecto como persona, el modelo perfecto como paradigma de la vida, el modelo perfecto como ejemplo que no ha habido otro. El ejemplo de Jesús nos inspira. El ejemplo de Jesús es fuente de poder para nosotros, que somos no solamente sus seguidores, sino sus discípulos. Y me encanta aquella historia real cuando Jesús, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9, narra que él, después de la fiesta que estuvo en Jerusalén, se fue con sus discípulos y caminó y llegó a un lugar especial, a un lugar que se llama Betesda. Y ahí estaba un paralítico en Betesda que estaba 38 años allí esperando que hubiera un milagro. Y Jesús se acerca con sus discípulos en el pórtico de Betesda. Es precioso ese lugar. Era una piscina en la que cada tiempo las aguas se removían. Y cuando había un cambio de agua, el que se echaba primero o el que echaban primero a la piscina, ese recibía un milagro de sanidad en su vida. Pero este hombre, 38 años y nadie le había ayudado. Este hombre había estado allí 38 años y nadie le había echado una mano. Este hombre había estado 38 años y estaba ya desesperado, estaba aburrido. Imaginaros, 38 años. Tantos años casi como Paco y Rubén en esta iglesia. Y estaban allí desesperados. Desesperado este hombre, porque no había cambiado nada su vida. Y Jesús se encuentra alrededor, y se encuentra con este hombre, con una realidad que era palpable, una realidad que no se podía eludir. Y además se lo dice, mira, esta persona está aquí tanto tiempo, esta persona es un enfermo crónico, es un enfermo que nadie le hace caso, es un enfermo que nadie se preocupa por él, y necesita un amigo, necesita que alguien le ayude. Y Jesús, que era y es el amigo de los que no tienen amigos, el amigo de los que no tienen amigos, se acercó. No le importó la reputación, los años de enfermedad, no le importó la vida de esa persona, le importó la necesidad, le importó que esa persona estaba allí tiempo y tenía una necesidad imperiosa. Y Jesús se acerca a esa persona y quiere que haya una transformación en su vida, quiere que haya un cambio en su vida. Y va ahí con sus amigos para que le ayuden, porque él no tiene ayuda externa. El nombre verdadero de Betesda es Casa de Misericordia. Casa de Misericordia. Y qué lugar tan apropiado que Jesús se acercó en ese momento y él mismo fue la misericordia hecha persona al lado de esa necesidad, al lado de ese hombre que estaba allí pidiendo allí en la piscina, en el estanque. Jesús se hizo misericordia real, misericordia palpable, misericordia cercana, cuando fue capaz de bajarse a su altura y mirarle a los ojos y ver las necesidades que esa persona tenía. Lo mismo que hace Jesús hoy, porque hoy Jesús no estás en casa de misericordia, Él es la misericordia. Él es la misericordia que se acerca a ti en esta mañana. Él es la misericordia porque es su palabra la que tiene misericordia, sus hechos los que tienen misericordia, sus acciones las que demostraron misericordia hacia los demás. Y esta historia podemos ver con muchísima claridad que bajo estas condiciones Jesús podía obrar y quería obrar. Y lo que todos desechaban y que nadie quería saber nada, porque por esto había estado 38 años ahí, nadie le quería, a saber el carácter que tendría este hombre, a saber la personalidad que tenía, pero Jesús se acercó ahí en ese momento para darle la palabra y la acción oportuna. Y Jesús hizo algo, le preguntó al hombre si quería curarse. Es una pregunta que parece retórica, una pregunta fuera de lugar, a un enfermo. Yo no sé si tú has estado enfermo de gravedad alguna vez, pero cuando hemos estado enfermo de gravedad, que te pregunten si quieres curarte, es como decir, pues claro que sí, pues faltaría más.
Claro que me quiero curar, pero no es una pregunta retórica, no es una pregunta sin profundidad, es una pregunta que es muy importante y muy concreta y muy necesaria. ¿Por qué? Porque este hombre que había esperado 38 años ya había perdido esperanza, había perdido toda la esperanza de cambio en su vida. A veces nosotros nos desesperamos en los tiempos, ¿verdad? Nos desesperamos cuando vamos al médico, cuando vamos allí a la Seguridad Social y estamos allí, nos dicen a 1 hora y estamos 2 horas, ¿eh? Y no puede ser, y esto funciona mal, y empezamos a quejarnos de todo lo que sucede en la Seguridad Social, empezamos a maldecir a los médicos, a las enfermeras, a la institución, porque empezamos a criticar todo eso. La espera nos lleva a desesperación, no esperamos con claridad, no esperamos pues sabiendo que, bueno, es parte de la vida que a veces tenemos que esperar. Y esto es lo que le ocurrió aquí a este hombre que había 38 años y no tenía queja, estaba allí, iba allí. Y Jesús se le acerca conociendo su necesidad y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte? Podía haber sucedido que pasara de él y no le preguntara eso, pero Jesús quería saber cuál era su reacción. Y Jesús quiere saber cuál es tu reacción. Claro, Él conoce tu corazón. El Señor conocía el corazón de este hombre paralítico, pero quería ver cómo Él reaccionaba, porque Jesús siempre va a respetar tu opinión. La va a respetar. No te va a imponer, no te va a forzar, no te va a llevar donde tú no quieras ir. Él siempre respeta, por esto pregunta si quería ser sanado, porque quería respetar a esta persona, porque si hubiera dicho que no, pues muy bien, voy a continuar mi camino. Pero Jesús preguntó sabiendo que este hombre no tenía esperanza y necesitaba una palabra, y necesitaba un hecho, y necesitaba una circunstancia que transformara su propio ser, su propia vida. Por lo tanto, necesitaba recibir el poder del Señor Jesús. Y este Señor quería saber, el Señor, si este hombre lo necesitaba de verdad y lo quería expresar. Y en segundo lugar, Jesús le dijo al hombre, levántate. Pero ¿qué cosa? Le está pidiendo un imposible. Le está pidiendo algo que no podía hacer. Un hombre que tenía que ser transportado por las mañanas, que tenían que dejarlo allí con su camilla. ¿Cómo le dice que se levante? Y es que Jesús le echa un reto, le tira un reto, algo más allá de sus expectativas, algo más allá de lo que él mentalmente podía entender y conocer. ¿Qué es lo que hace contigo también, hermano y hermana? El Señor quiere darte retos. El Señor te presenta retos para que tú salgas de tu estado de postración o de tu estado anímico o de tu estado espiritual o el estado que tú te encuentres, y quiere que salgas de ahí. Y te pregunta en primer lugar, ¿quieres sanar? ¿Quieres verdaderamente salir de ahí? Porque algunos están cómodos estando donde están. Algunos dicen, bueno, ahora si me sano me tendré que ganar la vida. A este hombre seguramente le echarían monedas, tendría su clientela, sus amigos que por la mañana le ayudarían y le darían un poquito de dinero para que pasara el día. Y ahora tendría que reorganizarse toda la vida si sanaba. Sin embargo, el Señor continúa diciéndote a ti y a mí en esta mañana, ¿quieres sanar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres salir de donde estás? Todos tenemos nuestras zonas de confort en la vida, nuestras situaciones agradables, nuestros lugares donde nos estamos cómodos, estamos tranquilos, esos lugares que son los nuestros, y nos cuesta ir a lugares nuevos, nos cuesta hacer cosas que nunca hemos hecho, nos cuesta hacer cosas que nunca hemos dicho, nos cuesta caminar por caminos que no conocemos por si nos perdemos. Pero el Señor quiere en esta mañana que tú reacciones, que yo reaccione a su palabra, a este hecho, y te preguntes si quieres ser sana o quieres ser sano, si quieres cambiar de actitud, si quieres cambiar de tu situación, si quieres transformar tu vida, o te vas a conformar a ser un religioso y nada más. Hace unas semanas Antonio estaba predicando, cuando tuvimos el bautismo de los moteros, estaba predicando Antonio sobre la diferencia en ser un creyente y en ser un discípulo. Creyentes hay muchísimos, muchísimos creyentes. Y dice la palabra del Señor que los demonios también creen y tiemblan.
Claro que sí, porque conocen, porque saben. Creyente es una cosa, pero discípulo es otra cosa. Y el Señor está llamando a su iglesia, a su pueblo. El Señor está llamándonos a nosotros a formar parte de su grupo de discípulos para que seamos servidores en su palabra y estemos dispuestos a salir de nuestras zonas de comodidad religiosa. Cada uno tenemos una forma de alabar, unos himnos que cantamos, unas canciones que nos gustan, unas cosas que nos gustan más que las otras. Y cuando nos salen de estos lugares que tradicionalmente nosotros tenemos, nos sentimos incómodos. Pero el Señor está diciendo, yo quiero sanarte. ¿Quieres sanar? ¿Quieres tú aprovechar de mi presencia, del paso por tu vida? Estoy cerca de ti, estoy junto a ti, estoy a tu lado y te estoy preguntando si quieres sanar. Y en segundo lugar, te estoy diciendo ahora que te levantes. ¿Por qué? Porque era la prueba de si querías sanar. Levántate. Levántate de donde estás. Y esta orden que Jesús le da a este hombre es una orden muy concreta, porque está pidiéndole que doblegue su voluntad a la palabra de Dios. Está pidiéndole que no crea en las circunstancias que vive, porque aquel hombre hubiera podido decir, pero Señor, esto es ridículo. 38 años, aquí está mi camilla, aquí están mis amigos que vienen a llevarme, todo el mundo me conoce, esto es imposible, esto no va a cambiar. ¿Cuántas veces has dicho esto en tu vida? Esto no cambiará. Esta situación no va a cambiar. Esta persona no va a cambiar. No digas eso, hermano y hermana, no lo digas a nadie. Esto no va a cambiar. Porque Dios tiene poder y Dios quiere que las cosas cambien, que las cosas se transformen. Jesús tiene mucho interés de hacer discípulos y quiere que las situaciones personales nuestras cambien. El otro día escuché eso de una madre que lo decía de un hijo. Ese jamás va a cambiar, es como su padre. No decía como ella, no. Decía como su padre. Es como su padre, hace eso, hace aquello, hace lo de más allá. Es igual que su padre. Un día escuché a una madre que decía de su hijo, es un demoniet, es un demoniet, es un demonio. ¿Cómo decimos eso a un niño? ¿Cómo le maldecimos con palabras? Porque las palabras están traduciendo los deseos de nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Y cuando decimos estas cosas estamos maldiciendo a las personas. Y a veces nosotros pensamos que esa persona no va a cambiar, nunca jamás. Pero eso no es así, porque Dios es el Dios de los imposibles. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no conocemos a veces, que no hemos experimentado, porque nos hemos conformado al Dios, al Dios práctico, al Dios de cada día, al Dios de la maquinita que echo la moneda y me sale la Coca-Cola o la Fanta y ya está. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es eterno, Dios es grande, Dios es omnisciente, omnipotente. Dios tiene planes para nuestra vida, para tu vida y para mi vida, para los 9.000 millones de seres humanos que pronto vivirán en la tierra. Dios tiene planes para cada uno y no son los planes de guerra, no son los planes de destrucción, no son los planes de la droga, no son los planes de los chorizos que roban, no son los planes de los ladrones, no, son planes buenos. Dios quiere buscar a personas, está buscando a aquellos que quieran vivir y responder a su voluntad y que quieran responder y levantarse de la situación donde se encuentran y no teniendo en cuenta lo que están viviendo, porque si tú y yo tuviéramos en cuenta nuestra situación, muchas veces no nos levantaríamos de la cama por la mañana. No nos levantaríamos. Pero cuando confiamos en el Señor, en ese Dios Jesús, en ese Jesús misericordioso, en ese Jesús perdonador, en ese Jesús restaurador, el que hace milagros, el que cambia vidas, el que cambia pensamientos, el que transforma voluntades, el que quita manías, fobias que tenemos, en ese Jesús dice, levántate ya de tu casa, levántate de tu estanque, porque a veces vivimos en un estanque. ¿Qué pasa con el estanque? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al estanque? ¿El estanque qué tiene? ¿El agua cómo? Estancada. Es un estanque. Agua estancada. ¿Y el agua estancada qué produce? Olor. Y ese estanque producía mucho olor, porque ese estanque tenía el agua estancada, pero además estaba rodeada de enfermos. Y tened en cuenta que estoy hablando de hace 2000 años, donde la higiene no era la que tenemos hoy en día. Por lo tanto, allí había comida, allí había suciedad, allí había basura, allí había gallinas, allí había
todo, todo, menos cerdos, todo. Cerdos porque no tenían ellos los judíos. Y olía. Y a veces vivimos nosotros en situaciones que huelen, que están estancadas, situaciones que no sabemos cómo salir, situaciones y vidas que no sabemos cómo escapar de esa situación, que nos hemos metido sin darnos cuenta, nos hemos metido como aquella oveja perdida que estaba allí con el pastor y que poco a poco se despistó y se marchó y el buen pastor fue a buscarla. Nos hemos metido en situaciones en camisas de 11 varas donde no podemos salir. Pero el Señor dice, yo estoy aquí, soy misericordia, vengo a restaurarte, vengo a hacer discípulos, vengo a cambiar. Y te pido que en el nombre mío te levantes y no te conformes a vivir la vida con tal y cual tú lo has planificado. Nosotros a veces hemos planificado A, B, C y D. Y cuando las cosas no salen A, B, C y D, entonces nos enfadamos, nos irritamos y nos hacemos sarcásticos. Muy sarcásticos y hacemos chistes hasta de nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús está pidiendo que tú te levantes, y ordena un imposible. Te está ordenando un imposible. ¿Y sabes qué pasa? Cuando nosotros hacemos caso, como este hombre hizo caso, este hombre obedeció. A pesar de que todo a su alrededor parecía en contra, a pesar de que todas las circunstancias no eran las más favorables, a pesar de que las circunstancias parecían contrarias a la lógica, porque era todo contrario a la lógica, este hombre realmente obedeció. Y Cristo conquistó su vida. Y Cristo conquistó su corazón. Y Cristo conquistó su cuerpo. Y Cristo quiere conquistarte a ti. Quiere tenerte a ti. Y quiere llamarte a ti. Y Cristo quiere que tú dejes las cosas tuyas, los imposibles, en sus manos. En sus manos. Y tú le sigas y le obedezcas. Bien, esto es la introducción al sermón. Voy a parar aquí por la hora que es. Y quiero en esta mañana concluir. Y quiero concluir con una pregunta. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de Jesús? ¿Qué reacción vas a tener con Él? ¿Cómo vas a responder a su palabra? ¿Cómo vas a responder a su llamamiento? ¿Cómo vas a responder a lo que Él te pide? ¿Cómo vas a responder a su mensaje, a su orden? ¿Cómo vamos a responder? Y de esta mañana te pido que decidas en el nombre del Señor. Muchísimos años antes de Jesús, en Betesda, había un hombre que se llamaba Josué. Este hombre, con Moisés, sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Y Josué fue el encargado de pasar el Mar Rojo. Moisés no llegó. Y llevó al pueblo. Josué y Caleb fueron a inspeccionar con los 12 espías, pero ellos dos trajeron, Josué y Caleb, noticias buenas. Vayamos, entremos a la tierra. Y los demás dijeron que no. Así que pospusieron la entrada. Llegó el momento que Josué llegó y entró. Y Dios le dio una palabra al principio del libro de Josué. Y Dios le dio la palabra: Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto le dio esa palabra al principio de su ministerio. ¿Y sabéis qué palabra dijo Josué al final de su ministerio? Le dijo al pueblo: escogeros a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa tiene que ser tu decisión hoy: servir al Señor, decidirte por el Señor. El Señor Jesús es poder, el Señor Jesús es verdad, el Señor Jesús es el Padre nuestro que está con nosotros. El Señor Jesús es el principio y el fin. El Señor Jesús conoce nuestras necesidades, tus necesidades. Y en esta mañana quiere darte su misericordia, su presencia, y que tú des pasos también, que des pasos en esta mañana. Y puedas decir: Señor, yo quiero servirte, yo
me decido. Yo escojo este camino. Este camino es el que me conviene. No me conviene porque me voy a hacer rico, me va a tocar la lotería. Me conviene porque es el que va a dar sentido y significado a mi vida. Es el que va a dar esperanza a mis pensamientos. Es el que va a restaurar mis caídas. El que va a poner perdón a mi corazón. El que va a dar nuevas oportunidades, porque esta es la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te pido que tu palabra, que tu Espíritu hable a cada corazón. Conoces tú cada situación, conoces cada Bethesda personal, cada estanque de cada hermano y hermana, de cada amigo que nos visita. Conoces cada circunstancia, Señor. Conoces los deseos, las intenciones del corazón, incluso aquellas que se nos son ocultas a nosotros. Y declaramos, Señor, que queremos tu misericordia. Declaramos que deseamos que tu misericordia nos alcance y deseamos, Señor, caminar y levantarnos y tener un acto de voluntad que con tu poder será el que obrará el milagro para nuestra vida. Ese milagro, esos milagros que tú tienes preparados, porque tú eres un Dios sobrenatural, sobrenatural. Y por esto, Padre, en esta mañana te pido que tú estés con esta iglesia, con esta congregación, en nuestro caminar de discipulado, buscándote a ti, pero siendo obedientes a tu voluntad. Señor, convéncenos tú, tócanos tú, disciplínanos tú, muéstranos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una persona